Papá Nicolau a veces no detecta el cáncer? Ay, el Papá Nicolau es una prueba buenísima, de verdad que yo creo que es de las pruebas que más vidas han salvado. Sin embargo, no es perfecta. Al igual que todos los estudios de BAF o de citología, el Papá Nicolau nos da una idea general de lo que puede haber en el órgano, en este caso el cérvix. Sin embargo, no es una prueba específica. ¿Las biopsias pueden hacer que los tumores se diseminen? El hecho de que tú punciones un tumor no va a hacer en automático que se vaya a un ganglio en la axila o que se vaya al cerebro o que se vaya al pulmón. Por supuesto que no. Pero ¿qué sí es lo que pasa y que nosotros vemos en patología? Que entra la aguja al tumor y a la hora de salir, en el caminito puede dejar una que otra célula maligna, que realmente el potencial de que esta célula cause daño es mínimo. ¿Cómo debemos de conservar este material de patología que le entregamos a los pacientes? Te vamos a entregar nosotros dos cosas. Las laminillas, que son de cristal y como todo vidrio se puede romper con facilidad. Entonces tienen que tenerla pues acolchadita en un lugar seguro, que no se les vaya a caer. Y número dos, te vamos a entregar bloques de parafina, que son pequeños cubitos, si así lo quieres ver, con cera, como los de las velas, que si bien estos resisten la temperatura hasta 60-70 grados, no hay que arriesgarnos a ello. Este podcast es presentado por Holistiker, fortaleciendo tu vida. Bueno, este es el podcast del arte de sanar. Hoy estoy muy contento de estar con Gabriel Quintero Bustos, quien es anatopatólogo, egresado de la Autónoma del Estado de Morelos y también titulado del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán con mención honorífica, que no cualquiera. Gracias. Y jefe de patología del Instituto Fleming y catedrático de la Universidad de la UAM también. Muchas gracias, Franco. No, pues un gusto que por fin podemos platicar aquí. Sí, ya lo tenemos muy planeado y bueno, la idea es platicar un poquito de patología y que la gente entienda mejor esos detallitos que hasta para los cirujanos a veces son difíciles de entender. Oye, te voy a preguntar algo. Sí. Quiero saber, desde que te llega una muestra, ¿qué es lo que pasa, no? O sea, yo quito, vamos a poner un útero y pues te lo mandamos en formol. ¿Y qué pasa aquí en tu laboratorio? Bueno, una vez que recibimos la muestra en formol, algo que tienen que conocer bien los pacientes es que es imposible estudiar el 100% del útero, por ejemplo. Entonces, el trabajo del patólogo es que observando la muestra, trabajándola, disecándola, como vemos en los experimentos luego de los niños con ratones, con ranas, disecándola sistemáticamente, identificamos las áreas de mayor interés, las áreas de riesgo, donde pudiera haber cáncer, una infección o cualquier cosa anormal que nos permita llegar a un diagnóstico. Tomamos esas áreas y las procesamos mediante la técnica histológica, que pues es una técnica de verdad milenaria, artesanal, desde hace 200 años prácticamente no ha cambiado, porque es tan eficiente que nos permite diagnosticar a los pacientes con las enfermedades más raras. Entonces, básicamente eso es en resumen lo que hacemos. ¿Y qué es lo que me mandas? Lo que yo te regreso son pequeños materiales de cristal que llamamos laminillas, donde en ellas tenemos preservadas las muestras de los pacientes. Por ejemplo, si tú me mandas un tumor de tiroides, en esta laminilla va a ir un fragmentito de la tiroides sumamente delgado que nos permite poder estudiarlo en el microscopio, que es este aparato que tenemos acá, que nos permite, por ejemplo, este que tenemos aquí, ver hasta 1000 aumentos, 1000 veces más cerca el tumor o el tejido en general que nuestra propia vista. Entonces, yo te entrego ese material de regreso y es tan valioso, tan preservado que puede permanecer 100 años, 150 años y todavía los valoramos. De hecho, en el instituto teníamos muestras de 1940 y todavía son diagnosticables hoy en día. ¿Cómo debemos de conservar este material de patología que le entregamos a los pacientes? Te vamos a entregar nosotros dos cosas. Las laminillas, que son de cristal y como todo vidrio se puede romper con facilidad. Entonces tienen que tenerla pues acolchadita en un lugar seguro, que no se les vaya a caer. Y número dos, te vamos a entregar bloques de parafina, que son pequeños cubitos, si así lo quieres ver, con cera, como los de las velas, que si bien estos resisten la temperatura hasta 60-70 grados, no hay que arriesgarnos a ello. O sea, no las podemos dejar adentro de un coche, no las podemos dejar expuestas al sol porque se van a derretir como una vela, pero tampoco es necesario refrigerarlos. Con que los tengas a temperatura ambiente se van a preservar bien el resto de tu vida. ¿Para qué les va a servir a un paciente tener eso en su casa?
Bueno, aquí es bien importante saber que la patología no es una ciencia exacta, así como yo puedo tener la razón, también me puedo equivocar. Entonces, ese material le va a permitir al paciente llevar su tumor con otro patólogo, que ya sea en el IMSS, en el ISSSTE, en algún instituto privado, en donde él quiera, y va a valorar exactamente lo que yo vi en el microscopio y él va a dar su opinión. Entonces, es sumamente valioso guardarlo, porque nos permite obtener segundas, terceras opiniones y además que es un requisito que te pide servicios de salud, por ejemplo. ¿Y para qué guardar los bloques de parafina? Porque como sabemos, pues la medicina va avanzando a pasos agigantados diario. Diario tenemos nuevos tratamientos, nuevos abordajes terapéuticos. Entonces, con los bloques de parafina podemos hacer estudios de los tratamientos nuevos que no teníamos cuando se hizo el estudio original. Entonces podemos ver si ahora el paciente es candidato a X o Y fármaco o no. Por eso es importante guardarlo siempre, tenerlo ahí en resguardo, a menos que esté en un hospital. Cuando ves cáncer en el microscopio, exactamente qué es lo que ves. Ay, bueno, ahí es un debate hasta ético, filosófico, que ha habido mucho tiempo, ¿no? Realmente lo que vemos es la competencia del órgano sano peleando con el cáncer, que básicamente son células que solamente se preocupan por sobrevivir y por crecer. Eso es el cáncer, básicamente. Se olvidan de toda función. Si producían alguna hormona, si producían alguna proteína o lo que tú quieras, ya no hacen eso. Solo se preocupan en dividirse, 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 crecer, crecer, crecer. Entonces nosotros lo que vemos es eso. Este grupito de células tratando de crecer y de mantenerse, pero a costa de destruir las sanas. Y eso es lo que nosotros valoramos en el microscopio. ¿Cómo sabes qué tan agresivo es un cáncer en el microscopio con base al grado de diferenciación? ¿Qué significan los grados? Grado de diferenciación es muy similar a lo que te comentaba previamente. Lo dividimos en bien diferenciado, moderadamente diferenciado y poco diferenciado. ¿Y qué significa esto? ¿Qué tanto se parece el tumor al órgano del que salió? Si es un tumor de la mama, ¿qué tanto se parece el cáncer a la mama original, por así decirlo? ¿Y esto qué representa? Que, por ejemplo, los bien diferenciados, que son los que más se parecen, son tumores que, por ejemplo, todavía podrían producir proteínas de la leche o podrían producir ciertas hormonas muy similares a los de la mama, mientras que los poco diferenciados ya no se parecen en absoluto al órgano original y, como te decía, no tienen otra función más que estar creciendo, 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 creciendo. Y así es que se vuelven más agresivos. Cuando un tumor, un cáncer regresa, puede ser que se vuelva ahora más agresivo, o sea, que fue poco diferenciado en un inicio y que ahora es de otro tipo. Sí, un mito o algo que pensamos incluso los médicos es que el cáncer son 1 millón de copias de una misma cosa, que son clones, por así decirlo, de una misma célula. Y no es así. Realmente el cáncer es muy heterogéneo, es muy diverso y precisamente de ese tumor se pudieron haber ido por el torrente sanguíneo algunas células más agresivas que las que se quedaron originalmente. Y tiempo después, cuando estas células despiertan o se vuelven a crecer en otro sitio del cuerpo, pues es una variante más agresiva. Porque como te decía, el cáncer no es un clon. ¿Cómo se prepara una laminilla? Explícanos. Sí. Bueno, es un proceso que sí tiene su tiempo. Desde que a mí me llega, por ejemplo, tú tomas usualmente las biopsias, digamos, en la mañana. A mí me llegan en la tarde. Yo durante la tarde voy a seleccionar el tejido de interés y durante la noche lo voy a poner en un proceso automatizado que va a preparar el tejido para meterlo adentro de los bloques de cera, que eran los que te platicaba. Este proceso en la noche dura más o menos 12 horas y media. En la mañana los metemos en el bloquecito de cera y ese bloque lo vamos a cortar. Imagínate como las máquinas para cortar jamón en el súper, muy similar, solo que los cortes que de aquí obtenemos son 70 veces más delgados que un cabello, son sumamente delgados. Y esto nos permite verlos en el microscopio precisamente. Una vez que tenemos esas rebanaditas súper delgadas, las vamos a pasar a diversos colorantes, a diversas tinciones que van a resaltar una u otra característica del tumor y eso nos va a permitir hacer un diagnóstico ya en el microscopio. Oye, ¿qué es la inmunohistoquímica y por qué a veces es indispensable hacerla? Hoy en día la inmunohistoquímica, pese a que en México no está tan difundida en el sector salud, es una técnica que se hace desde los años 90, por así decirlo. Realmente no es algo nuevo, pero es fundamental. Y hoy en día la Organización Mundial de la Salud requiere estudios de inmunohistoquímica para detectar muchos tumores, para diagnosticarlos. ¿Y qué son? Básicamente
La inmunohistoquímica es una técnica especial que nos permite detectar visualmente ciertas características o ciertas proteínas de una célula. Por ejemplo, digamos en las células de la mama, de los tumores de la mama. Estas en gran mayoría de los casos van a tener receptores que van a responder a las hormonas femeninas, como por ejemplo los estrógenos. A simple vista yo no los puedo ver. La inmunohistoquímica se encarga de hacerlos evidentes mediante, digamos, un proceso de anticuerpos muy similar al de las vacunas, muy similar en su contenido. O sea, que si tienes receptores, por ejemplo, estrógenos, o tienes receptores de progesterona, tú aplicas que una sustancia y eso hace una reacción que permite que tú la veas en el microscopio. Así es. Y eso hace que sea muy poco probable que te equivoques. Sí, efectivamente, la inmunohistoquímica tiene un rendimiento diagnóstico muy bueno, varía entre cada anticuerpo que utilizamos, pero en general es bastante buena. Y de nuevo, también es subjetivo porque seguimos hablando de algo visual, no de algo numérico, es algo que yo veo y muchas veces también depende de la interpretación del profesional, ¿no? Pues a veces nosotros tomamos una muestra y queremos que salga cáncer, no porque el paciente tenga cáncer, sino porque pensamos y decimos esto parece cáncer y ya queremos el diagnóstico, te lo mandamos y tú dices yo no veo nada malo y a algunos te decimos oye, pues hazle una inmunohistoquímica. ¿Se le puede hacer una inmunohistoquímica a algo que no es cáncer? Híjole, varía de caso a caso porque hay cánceres que son prácticamente idénticos al tejido normal y el patólogo puede decir es que yo no veo el cáncer, pero quiero hacer inmunohistoquímica para ver si es uno de esos casos que no los puedo detectar a simple vista, que necesitan un poquito más. Y la otra es, por ejemplo, digamos, me mandas una biopsia de tiroides, pero yo en la laminilla solamente veo grasa, ¿no? Por así decirlo. Pues no hay nada más que hacer ahí porque no está el órgano que yo estoy buscando, solamente está la grasita. Entonces, varía. Biopsias de tiroides. Tú las haces, bueno, biopsia de tiroides, yo hago una biopsia y te la mando. Sí. Y tú me puedes reportar de repente una parte que es intermedia, que es la neoplasia folicular, que es como que no sabes si es cáncer, pero sí sabes que es algo raro. Y en esos casos, pues hay que operar. Bueno, eso es lo que dicen las guías. Sí. ¿Qué es la neoplasia folicular? ¿Por qué no puedes decirnos más allá de eso? La neoplasia folicular vamos a tener dos vertientes, aquella que podemos considerar benigna y aquella que consideramos francamente maligna. ¿Cuál es el problema? El problema no es el tumor, es la técnica con la que tomamos la biopsia. Las VAFs, que son las biopsias con aguja fina o aguja delgada, básicamente lo que nos entregan son células sueltas. Es como si viéramos un rompecabezas hecho pedazos y tratemos de adivinar qué es lo que realmente da la imagen completa, ¿no? Entonces, ¿qué caracteriza a los tumores foliculares malignos? Que invaden al tejido de al lado, que rompen la capsulita en la que estaban e invaden a la tiroides. Y esto no lo podemos ver en una VAF, porque en una VAF, digo, no es como si viéramos una casa, vemos los ladrillos tirados. Entonces, en esos casos sí o sí se tiene que operar, porque es lo mismo que veamos, no sé, unos ladrillos que construyan una casa a unos ladrillos que construyan un edificio enorme. No podemos diferenciar uno de otro. De las biopsias de tiroides que te llegan, ¿cuántas no sirven? Realmente son pocas, o sea, gran cantidad de las neoplasias de tiroides son diagnosticables, pero sí hay un grupo minoritario, digamos tal vez un 5%, que no se pueden diagnosticar y muchas veces ni es culpa del cirujano, ni es culpa del patólogo, es culpa del tumor. Pues el tumor tal vez sea como un globito de agua, tiene más agua que tejido, tiene más agua que tumor. Entonces es difícil obtener esas células y pues en esos casos realmente hay que buscar otras técnicas para diagnosticarlo. ¿Por qué el Papa Nicolau a veces no detecta el cáncer? Ay, el Papa Nicolau es una prueba buenísima, de verdad que yo creo que es de las pruebas que más vidas han salvado. Sin embargo, no es perfecta. Al igual que todos los estudios de BAF o de citología, el Papa Nicolau nos da una idea general de lo que puede haber en el órgano, en este caso el cérvix. Sin embargo, no es una prueba específica. Supongamos que en el cérvix vemos un tumor pequeñito de 5 milímetros o una lesión minúscula. El Papa Nicolau pues no se enfoca en esa lesión, se enfoca en todo. Y en la laminilla vemos, sin exagerar, cientos de miles de células. Entonces tenemos que encontrar las 2 o 3 que son malignas, por así decirlo, entre ese mar de células benignas. Es por eso que también es complicado que
sea una prueba que nos permite diagnosticar todos los casos. No es una prueba diagnóstica el Papá Nicolau, es una prueba de tamizaje que hecho de forma masiva nos permita detectar una buena cantidad de pacientes que tengan enfermedad. Oye, luego las mujeres dicen, me hicieron el Papá Nicolau y estaba yo perfecta y resulta que tengo cáncer de ovario. Entonces, de repente se confunde que el Papá Nicolau sirve para detectar tumores ginecológicos. ¿Puedes explicar para qué sirve? Sí, el Papá Nicolau, su principal función es detectar tumores que nacen en el cuello uterino, en el cérvix, como lo conocemos todos. Podría incluso llegar a detectar algunos que nacen en el endometrio, que es la región más profunda a través del cérvix. Sin embargo, estos son muy pocos que los podamos ver y tendrían que estar en una etapa muy avanzada para poder llegar a verlos. Y los que jamás vamos a detectar de entrada son, por ejemplo, los que están en el ovario, porque pese a que pertenecen a la misma estructura del útero, están muy lejos, están dentro de la cavidad, están dentro de la paciente. Entonces no podemos llegar al ovario en una prueba de Papá Nicolau. ¿Las biopsias pueden hacer que los tumores se diseminen? Ese es de lo que más nos preguntan usualmente. En términos estrictos, no. Pero te cuento de dónde origina todo esto. El hecho de que tú punciones un tumor no va a hacer en automático que se vaya a un ganglio en la axila o que se vaya al cerebro o que se vaya al pulmón. Por supuesto que no. Pero ¿qué sí es lo que pasa y que nosotros vemos en patología? Que entra la aguja al tumor y a la hora de salir, en el caminito puede dejar una que otra célula maligna, que realmente el potencial de que esta célula cause daño es mínimo, realmente porque inmediatamente después de que se diagnostica cáncer, la paciente recibe tratamiento. Eso sí, hay estudios que dicen que si la paciente recibe tratamiento en menos de 60 días, el riesgo es prácticamente nulo de que se pueda diseminar el cáncer. Así que como tal es un mito, no es algo que esté sustentado realmente. Luego llega a pasar que cuando se diagnostica el tumor ya está en etapas avanzadas. Se palpa un tumor en la mama muy grande, se diagnostica cáncer, y la paciente comienza su protocolo de estudio. Le comienzan a hacer estudios de imagen, exploraciones más completas, y ahí es donde aparece el ganglio con metástasis, ¿no? Pero no es que la biopsia haya diseminado el tumor. La biopsia permitió hacer los estudios complementarios que detectaron ya el tumor en otro lado, que llevaría ahí seguramente meses. Aparte, por el hecho de saber que hay un cáncer no quiere decir que se va a poner agresivo, ¿no? Luego tenemos miedo de saber que tenemos y eso pues es ahí como una cuestión como muy equivocada. Sí. Las biopsias a veces pueden ser incisionales o excisionales, o sea, quitar un pedacito o quitar toda la biopsia. Sí. Los pacientes muchas veces dicen, quíteme todo el tumor, por favor, de una vez, en vez de hacerme una pequeña biopsia. ¿Por qué hay veces que es mucho mejor quitar solo un pedacito del tumor? Depende también de cada caso, pero muchas veces lo que se hace es quitar un pedacito para saber exactamente de qué tumor se trata y cuál es el mejor tratamiento para este paciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mediante estudios de inmunohistoquímica podríamos detectar algunos blancos terapéuticos, algunos medicamentos que le puedan servir al paciente, por ejemplo, para disminuir el tamaño del tumor y hacer que la cirugía sea más fácil para tanto el cirujano como para la recuperación del paciente. Entonces, conocer de antemano con qué estamos tratando va a ayudar a darle un mejor tratamiento al paciente. Oye, ¿qué tan confiable es una biopsia por aspiración? O sea, de repente tengo un paciente con un tumor en la axila, ¿no? Y le hacemos la biopsia y de repente sale que sí es positivo. Una vez que se dice que sí es positivo, como que no habría casi cambio. Sí puede haber cambios en una proporción muy menor, pero incluso se ha visto que cuando diagnosticamos nosotros como patólogos en una biopsia con aguja delgada malignidad, todavía puede haber un 1-2% de casos que aunque dijimos maligno, sea benigno. Era un simulador, era un tumor benigno que se veía muy feo simplemente. Pero nosotros al no poder estudiarlo por completo, nos vamos por el camino equivocado y decimos que es algo maligno. Pero bueno, si aún así lo vemos, son 2 de cada 100 casos. Sí puede pasar. Y también pasa lo contrario, que decimos benigno y realmente podamos estar hablando de un tumor maligno. Eso es en mayor proporción. Incluso te puede alcanzar el 15-20% dependiendo de qué estudio estamos hablando. Sí. Pues es tan importante como que ver la clínica, ¿no? ¿Qué está pasando con el paciente? Cómo están sus marcadores, cómo está la patología, cómo están los rayos X, ¿no? Es como... Es un conjunto y es lo que yo siempre le decía a mis estudiantes y que es también una idea muy equivocada de el patólogo tiene la última palabra. Y no es cierto, el patólogo se puede equivocar.
Entonces lo que yo ahí les digo es sentido común. Si te estoy dando un resultado que a ti no te checa con lo que dice tu paciente, pues no te vas a quedar cruzado de brazos, ¿verdad? Hay que tal vez estudiarlo de otra manera para poder llegar a una conclusión definitiva. Sí. ¿Qué tanta información puedes sacar de un tumor tú? Muchísima, 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 porque incluso cuando nos dicen, es que quiero que estudies todo el tumor, ¿no? Por ejemplo, en una biopsia chiquita, digamos, de 1 centímetro. De esa biopsia chiquita de 1 centímetro yo puedo sacar 1000 laminillas si lo hago bien, ¿no? Entonces la información que puedo sacar de ahí es enorme, mediante mis puros ojos en el microscopio, mediante estudios de inmunohistoquímica, lo que quieras. Factores pronósticos de cómo le va a ir al paciente a futuro, opciones de tratamiento, factores de alto riesgo, vaya, factores incluso que digan, ay, esto podría tener un comportamiento genético, hay que estudiar a la familia, vaya, la información que se puede obtener de una biopsia es muy, muy grande. Creo que con las parafinas y las pruebas genéticas se puede hacer, o sea, puedes tener una información mucho más allá, o sea, puedes saber si es sensible a tal quimio, si es resistente a otra cosa, el pronóstico a que regrese a 5 años, o sea, realmente ahí hay una información tan valiosa. Es enorme. Oye, ¿cómo se ven los ganglios en los pacientes que tienen cáncer? Ay, pues ahí eso también es una muy buena pregunta, porque depende. Si estamos hablando de un tumor de la mama que se fue al ganglio, pues lo que vamos a ver es eso, un ganglio con un pedacito de mama o con un tumor ahí raro, ¿no? Un grupo de células raras. Pero cuando hablamos de un tumor originado en el ganglio, como por ejemplo un linfoma, son sumamente difíciles de diagnosticar, la gran mayoría de ellos, porque usualmente necesitamos inmunohistoquímica para saber exactamente de qué tipo de célula estamos hablando, qué tipo de tratamiento va a tener, qué pronóstico va a tener. Y es aquí donde es bien importante y es recomendable que si sospechamos un linfoma, se quite el ganglio completo, no que se haga biopsia con aguja o biopsia Trucut. Sí está indicado en algunos casos, pero el ideal o el estándar de oro para diagnosticar linfoma es el ganglio completito, porque tenemos que ver cómo está construido y qué parte de esa construcción no checa, cuál está un poquito más rara que otras, por ejemplo. ¿Con esos ganglios linfáticos haces improntas? Se pueden hacer improntas, sí, incluso en estudios transoperatorios, y podemos hacer estudios citológicos sin problema, pero siempre en ganglio linfático y para linfomas, lo ideal es tener el tejido. ¿Cómo ves si la quimioterapia funcionó en el microscopio? Bueno, ahí lo que nosotros vemos es, por ejemplo, usualmente nos quitan una biopsita de mama o de colon, lo diagnosticamos, le dan quimioterapia y después nos mandan el colon completo, por ejemplo. Y lo que nosotros tenemos que ver en el microscopio es que en el sitio donde estaba el tumor hay, no hay, o hay poquitas, o hay muchas células neoplásicas. Entonces nosotros con esto tenemos categorías para decir la quimioterapia sirvió poquito, sirvió mucho o no sirvió nada. O incluso casos en los que el tumor desapareció por completo solo con quimioterapia, inmunoterapia, también los hay. ¿Qué significa el HER2 en cáncer de mama? El HER2 es un marcador que también estudiamos por inmunohistoquímica, que es un factor de crecimiento epitelial. ¿Qué significa esto? Que si las células son positivas para HER2, tienen una mayor posibilidad de replicarse y también de comportarse agresivamente. Sí. Oye, ¿qué va a pasar ahora con la patología con la llegada de la inteligencia artificial? Tú ya estás usando inteligencia artificial. Ya. Cuéntanos qué haces. Necesitamos, por ejemplo, un escáner de laminillas que nos convierta las laminillas, como esta que tengo aquí de cristal, en una copia completamente digital. Y esa copia digital, la inteligencia artificial la analiza y te puede dar diagnóstico. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, en donde encontrarás todos mis videos.